Record. Bueno, les cuento el programa de hoy, cómo viene. Hoy, bueno, vieron que les mandé el parcial de la otra, ¿no? De Sí. proyecto y cálculo. Bárbaro. Que está bueno porque, y con las otras materias también, como yo les detallo las partes que vimos y en cada una, viste, como que me centro en lo más importante para mandarlo, es más que un parcial, que aparte es una nota, ¿viste? Es decir, es como un repaso y poner foco en lo que vimos y lo importante, y que ustedes, de alguna forma, a mí me resulta mucho, por eso se los transmito, es decir, que ustedes vean todo junto, ¿no? Entonces ahí van a ver los links de un pedazo con el otro, que normalmente cuando lo estamos estudiando y lo damos en la clase, uno se concentra en el pedacito de la clase, ¿no? Pero son varios temas. Cuando estaba haciendo la de proyecto y cálculo, también hizo con lo de construcción mecánica, pero cuando estaba haciendo la de proyecto y cálculo, como son varios PDF y tienen cosas diferentes, está bueno la unificación, ¿viste? Es decir, me parece que es una, aparte de cumplir con la norma de la nota y todo lo demás, es bueno para que ustedes lo vean desde como desde una posición un poquito más arriba, ¿no? Ese es el fin. Entonces, con esta materia, este, yo todavía no, hoy les entrego la nota, pero no ahora, es decir, por eso voy a hacer hasta las 5 porque así después termino de calificar, ya empecé, pero no los terminé de calificar los PowerPoint. Y después les voy a hacer que va a ser para la otra semana, ¿no? Sin problema. Digo, capaz que se lo entrego el fin de semana. Voy a hacer un trabajo escrito para responder unas preguntas de lo visto también, porque nosotros vimos el PowerPoint, se acuerda de toda esa parte, como para que quede el registro y ustedes tengan una posibilidad. Entonces van a tener dos notas, las dos con la misma importancia, la del PowerPoint y otra la del escrito. ¿Está? Entonces esa es un poco la idea, porque la verdad que estamos avanzando bien con los temas y estamos súper bien de tiempo y todo. Entonces como que aprovechando la disposición de ustedes y las ganas bueno, de aprender y de colaborar, es decir, les quiero dar un pantallazo general. Entonces, hoy lo que vamos a hacer, voy a compartir con ustedes los PowerPoint que me presentaron, igual que ustedes este año, el año pasado también hicieron unos PowerPoint muy buenos, sobre More también, con algunos videitos complementarios. Entonces, hoy vamos a completar esa parte mirando esos PowerPoint para que ustedes vean otro punto de vista y muchas cosas similares, pero hay otro punto de vista, algunas cositas que está bueno porque complementan el tema del more, ¿verdad? Y lo hacemos hasta las 5. A las 5 cortamos y, y ahí ya dejamos para la próxima clase. Yo en el correr de mañana les comunico las notas y en el fin de semana con toda seguridad que hago el otro Word para entregar el jueves de la otra semana. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Ah? Eso más o menos sería el programa. Entonces ahora vamos a poner aquí esta parte, ahí va. Vamos a ponerlos, a ver si los tengo acá, los PowerPoint de actividades, presentaciones de alumnos. Esta fue la de ustedes. Acá está. Tengo que ir a 2022. Acá, PPT.
Bueno, acá el año pasado lo hicimos en grupos, no fue individual porque eran más alumnos, entonces hicimos 3 grupos de 2 alumnos cada uno. Este, ahora vamos a abrir el primero acá. Tomás, ¿andás por ahí? Sí, sí, Ah, todo bien. mirate el video de la clase pasada, porque te acordás que estuviste ahí medio complicado con el internet o algo, y para no quedar colgado, porque había algunas cositas para hacer para la próxima, ¿viste? Sí, 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 sí. No, no, después de que, bueno, lo estuve viendo ahí, Ah, pero bueno, claro, se me cortaba de rato. Pero para hacer el parcial va a ser fundamental, así que está. claro, por eso que la Por mires. ese lado, sí, seguro. Ah, y algunos, porque trabajamos con el tema de las ecuaciones, y eso estuvo bueno, ¿viste? Para la próxima, porque como que rompimos el hielo en abrir los PDF, en trabajar con los manuales, en ir a un uno y en el otro. Entonces, ahí como que quedamos medio aceitadito para la próxima empezar ya medio nivelado todo, ¿viste? Por eso la idea de que lo mires. Dale, dale, sí, perfecto. Claro. Este, ya está abriendo acá el primer PowerPoint. Estoy organizando, les pregunto porque capaz que les interesa. Estoy organizando, ustedes han conocido a Flavio, ¿no? El que se recibió el año pasado. Sí, sí, lo consigo, sí. Bárbaro. Él tiene una empresa de rectificado, matricería, digo, de mecanizado y todo lo demás, ¿no? Este, y entonces hablé con él y estamos organizando una visita por la materia construcciones mecánicas aeronáuticas para que vean in situ trabajar, porque él está haciendo reparaciones aeronáuticas y todo en la empresa de él. Y conoce mucho el tema porque es una empresa que la armó él, ¿no? Entonces, a ver si es este el PDF. Ah, mira qué bueno. Yo creo que vamos a tocar un tema. Construcciones aeronáuticas es la del quinto semestre o la del sexto. La del la del quinto, construcciones mecánica aeronáutica. Ah, pues esa yo la voy a dar el año que viene. Ah, no la diste vos. No, yo no la di, no. Claro, te acordás que vos no estuviste, pero toma sí. Sí, toma, sí. Ah, y Sí, ahí va. Cristian también. No, ¿sabés qué? ¿Por qué les decía? Por si quieren sumarse a la visita. Nos invitó con los alumnos, porque yo le pedí para que diera una clase, nos invitó con los alumnos a hacer una visita al taller. Ahí ven mecanizado, ven un montón de cosas que él está haciendo, inclusive reparaciones de motores a pistón, válvula y cosas, que está bueno. Entonces voy a coordinar una visita y bueno, si ustedes querían ir, claro, más que nada la gente que ya la dio, porque vos si no la diste, tenés que darla primero, ¿no? Para sacarle jugo. Este, miren, vamos a este PowerPoint que estoy abriendo, es el próximo tema que vamos a dar. Entonces, este no, es el próximo tema. Inspección de 400, esta sí. El próximo tema a seguir, después de que terminemos, bueno, esto, que lo terminamos esta clase y el escrito va a ser la parte de potencia equivalente, medición de potencia y de empuje en los motores, las turbinas, toda esa fórmula, que está bueno y tengo inclusive unos PDFs preparados muy buenos. Bueno, eso es el tema que vamos a seguir en la próxima. Acá ya está el PowerPoint, vamos a compartir pantalla.
A ver, espera que aparezca ahí. Ahí les apareció. Presentación, propulsión aeroespacial, ¿sí? Sí, sí. Bueno, Ezequiel el año pasado hizo muy buena presentación de la expresión de 400 y de la parte de análisis vibracional también. Entonces, vamos a verla como complemento. Acá dice 4E, inspección 400 a 450 y apéndice C, análisis vibracional del motor. Entonces acá esta es la cartilla, ¿verdad? ¿Se acuerdan de que usa el mismo MOR? A la izquierda tenemos la cartilla y acá, bueno, es decir, los puntos que él marcó, que tienen que ver, especialmente lo que está marcado en amarillo, los puso al costado como para instalación del punto de medición, vibración y montaje del soporte en el motor, realizar la inspección funcional del chip detector, la inspección boroscópica de sección caliente, realizar la inspección de compresor, realizar la inspección del ducto de escape, sistema ITT, verificar la correcta operación de instrumentos de cabina. Esto que ven acá ustedes, que no lo hablamos y lo vamos a hablar ahora, porque hay mucha cosa en esto, ¿no? Es decir, por eso vale la pena darle vueltas, porque como son cosas reales y prácticas, es decir, a ustedes le aportan mucho porque esto es lo que se van a encontrar cuando trabajen con turbinas. Entonces, verificación correcta acá, esto que está acá, verificación correcta de los instrumentos de cabina. El MOR, que nunca yo lo había visto por en otro lado, pide que para hacer en esta expresión de 400, antes de hacerlo el chequeo de potencia, vibracional y todo, se haga una verificación en banco de todos los instrumentos de motor. Y está muy bueno. Nosotros la empezamos a hacer por MOR, antes no se hacía. Entonces, porque Pratt Whitney, por ejemplo, no lo manda. Pero este sistema, como hace mucho hincapié en las indicaciones y en el trabajo del motor y en la performance, y lo mide y lo registra, claro, cada tanto, en este caso cada 400 horas, manda hacer hay que desmontar todos los instrumentos del motor, desmontarlos y mandarlos a banco. Eso, otra vez lo mismo. Acá en Uruguay no lo podíamos hacer. Entonces se tenía que mandar a Argentina. Lo hacíamos con ¿cómo se llama la empresa? La que hace chequeo electrónico. También instrumentos que hace la parte aviónica en Argentina. Bueno, no me acuerdo el nombre ahora, pero es reconocida. Que nos hizo, a lo más le hacía siempre la parte de chequeo instrumental, de los equipos de navegación y todo lo más, y tiene especialmente los bancos para hacer los chequeos de los instrumentos de cabina. Entonces nosotros teníamos que desmontar todos los instrumentos de cabina, mandárselos a ellos. Bueno, si iba al avión, lo hacían ellos con el avión, si no, se desmontaba, se mandaba y ellos tenían que hacer el chequeo en banco y nos mandaban por cada instrumento una cartilla con los valores de lo que habían chequeado. Todo, presión de aceite, temperatura, torque, todo, ¿no? Todos los instrumentos de motor. Eso fue muy bueno porque, por ejemplo, detectamos errores, que está muy bueno que ustedes lo sepan, que en la de torque, en la medición de torque, por ejemplo, los instrumentos de torque son re importantes, el cero que nosotros teníamos estaba mal, había que corregirlo. Y una de las partes de todos los días en el chequeo mandaba verificar que el cero de torque tuviera sin desviaciones, ¿no? Y entonces tuvimos que corregir cuando se detectó en el primer análisis que mandamos, en donde, claro, es muy lógico, ¿no? Porque después ellos se manejan con los datos de los instrumentos. ¿Entienden? Lo que a mí me importa
primero que conozcan esta parte, y segundo, que ustedes entiendan que cuando ustedes se manejan con los instrumentos de motor para hacer, por ejemplo, en cada inspección se acuerdan que hacíamos un chequeo de performance al inicio y otro al final. Y ahí anotamos los valores de temperatura, de todo. Sí, pero ¿cada cuánto se verifican los instrumentos? Esa es la pregunta que me gustaría a mí que ustedes se hicieran. Que las van a tener que hacer cuando estén chequeando. Es decir, todo tiene su chequeo, ¿no? Todo tiene su comprobación, porque si no nosotros nos manejamos como que realmente son valores que están bien y a veces están desajustados, por X razón, más cuando son aviones que vuelan todos los días, ¿no? O no, también lo mismo, a veces pues, se desajustan por estar parados. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Vieron la importancia, es decir, del procedimiento, el proceso de una verificación periódica de los instrumentos de motor? Todos. Presión de aceite, todo, inclusive había errores. Nosotros teníamos un indicador dual de presión de aceite, también tenía problemas, lo de temperatura, todo. Todos son bien importantes y MOR, acá lo están viendo, manda una verificación correcta de operación de los instrumentos de cabina. Después van al balanceo de hélice, que como dijimos, acá nosotros lo hacíamos con Choclin, también lo hemos hecho en Paysandú, ¿no? Es decir, ellos venían para Montevideo, o lo hacíamos con Clerici. Ojo que en los balanceos de hélice hemos tenido problemas, ¿no? De experiencia de... El balanceo de hélice, como es una cosa repetitiva y todo lo demás, nosotros hemos tenido problemas con el balanceo de las hélices y hemos encontrado errores en los procedimientos de balanceo que después nos traían problemas de vibración en los motores. Entonces, hecho por la OMA, ¿no? No con Choclin, lo tuvimos problema con Clerici. Problemita de unos, porque tienen que poner los contrapesos. Entonces, todo eso, siempre digo, no confiar en nada, ¿no? Siempre, ustedes van a tener que tener esa consigna, no confiar en nada. Cuando venían, el motor, decir, por la OMA, certificado, todo lo demás, que habían hecho balanceo y todo lo demás, y en una, miren lo que había pasado, no lo van a creer, miren lo que había pasado. Nosotros mandamos el avión con un técnico nuestro a hacer balanceo de hélice. El técnico que fue sabía cuál era la hélice que había que balancear, pero en la orden de trabajo había una diferencia. En vez de ser la izquierda, era la derecha, una cosa así. Tal fue la confusión, mandamos un técnico con eso, que después, allá, cuando llegó a Argentina, Clerici, los dueños, el papá y el hijo, que son los que más saben, no estaban. El padre estaba no sé dónde, el hijo estaba en Miami, terminó balanceándolo un técnico supervisor y hizo y le erró a la hélice, balanceó otra hélice, balanceó la hélice que no había que balancear. Es decir, para nosotros, ¿no? Y volvió al avión. Nosotros asumiendo que había sido una hélice balanceada y realmente había sido la otra. Nosotros asumiendo que era la derecha y había sido la izquierda. Miren el tremendo error, ¿no? Y después, bueno, cuando nosotros claro, vino el avión y nosotros pensábamos, todos pensábamos que estaba una y era la otra que estaba balanceada, al final empezó a volar y ahí detectamos un problemita en la hélice izquierda, vimos, había un tornillo que se había flojo, con balance, y cómo, y esta no era la que tenía, ahí fue que nos integramos que se había equivocado hablamos que se habían equivocado en hacer el balanceo de una hélice, y mandamos para allá y después lo corrigieron, ¿no? Y sin gasto para nosotros y todo lo demás. Pero miren a qué nivel lleva el tema de la gestión, bueno, que para mí es tan importante que eso va a depender totalmente de ustedes. Cuando van a lugares y todo, normalmente lo mejor es que vaya con un técnico de la OMA, ¿no? Es decir, por ejemplo. Pero aparte, después chequear, ¿no? Bueno, cuando vino, ¿qué pasó? Es decir, se hizo lo que tenía que hacerse, aunque parezca obvio, se producen errores y errores graves. ¿Entienden? Entonces uno tiene que estar medio montado. Lo otro, que no sé si lo comentamos con ustedes, no me acuerdo, es este caso de balanceo de hélice, que también lo trato en función de que está acá anotado, ¿no?
era cuando va una OMA Clerici, el avión. Entonces le voy a hacer una pregunta a ustedes. Va la OMA Clerici a hacer balanceo dinámico. La OMA Clerici tiene que estar autorizado ¿para qué? A ver qué responden. ¿Eh? Tiene que tener el alcance para poder trabajar en ese avión con esa hélice. Pará que está diciendo varias cosas. Detallá bien. La OMA Clerici tiene que tener alcance ¿para qué? Para trabajar en ese avión, ¿Sí? particularmente con la hélice esa que tiene, y además estar autorizado por Dinasia, porque el avión es de matrícula uruguaya, ¿no? Sí, Exacto. Tiene que estar autorizado por Dinasia. Pero voy a hacerte una corrección. Está muy sí. bien lo que decís. Es tal cual. Lo único que no tiene por qué tener la calificación en el avión. En el avión no, en la hélice sí. Ah, bueno, pero viste las palabras, ¿no? Viste la Sí, sí, importancia sí, de sí. las palabras, que eso es lo que yo quiero que ustedes empiecen a aprender a escuchar y a decir las cosas correctas. Sí, Vos, sí, dije todo, es solo la hélice. vos No me acuerdo. dijiste, no, vos dijiste bien, ellos tendrían que tener todo, pero es imposible porque en realidad el fuerte de ellos es la hélice. Entonces, Claro. la hélice instalada en diferentes aviones, ellos la pueden hacer, pero mirá cómo viene la mano. Entonces, por un lado, ellos que lo tienen, ¿no? Clerici tiene la autorización para trabajar en los modelos de hélice que nosotros teníamos. ¿Estamos de acuerdo? Ahí sí. Y a su vez tiene que estar homologada por aviación civil y tiene que estar vigente. Es decir, cuando ustedes van a seleccionar, yo lo hacía, iba a seleccionar Clerici, tenía que saber, me tenían que mandar el listado de las autorizaciones de ellos y yo tenía que verificar y más de una vez me pasó que estaba vencido y no lo pude mandar y ellos tuvieron que renovar, ¿entienden? No es que den por descontado, nada, ¿eh? Porque a veces no lo tienen. Entonces, en este caso, tiene que tener la autorización vigente de aviación civil para poder hacer balanceo de hélice. Pero eso los habilita a poder hacer el balanceo de hélice. No los habilita a tener que manejar el avión. Y en caso que tengan que desmontar la hélice, tampoco los habilita a desmontar o montar la hélice. ¿Se entiende? Y eso es crítico, ¿eh? Entonces, Por ¿qué es lo eso iba un técnico de acá. exactamente? ¿Qué es lo que exige aviación civil? Que vaya un técnico con el avión de acá, que está autorizado para el avión por aviación civil, y es el responsable de hacer las tareas que le corresponden al avión, sea desmontar, montar, operar, lo que sea, avión. Entonces ahí sí, la orden de trabajo, que es lo otro, que es el documento que ustedes van a tener, tiene que estar conformado por los dos. Por un lado, Clerici haciendo el trabajo que está autorizado, y por otro lado, el técnico, que es el responsable de hacer el desmontado o el montaje. ¿Entienden? Es decir, son cosas que van por separado y Aviación Civil ya hace años que está exigiendo eso. Cuando se va a trabajar en el avión, el que trabaje tiene que estar autorizado por Aviación Civil para trabajar en el avión. Y muchas veces, tanto en Argentina como en Brasil, las OMA están autorizadas a trabajar o con la turbina o con la hélice, por ejemplo, o con los trenes de aterrizaje, pero no con el avión. ¿Me entienden? Entonces ustedes tienen que mandar. Nosotros hicimos un trabajo grande en la OMA esta brasilera, mandamos el bandeirante por, no sé, 15 días, lo mandamos con 2 técnicos nuestros, porque así todas las tareas relativas al avión las hacían los técnicos nuestros, que estaban capacitados en el avión. Esto es bien importante. Bueno, 2 temas a tener en cuenta. Una, la verificación correcta de operación de instrumento de cabina, que no lo habíamos conversado, que la MOP pide, y otra, el balanceo de hélice, que en Uruguay, como, bueno, si lo hace Choclin, que lo hacía, venía a Carrasco, ahí no hay drama, ¿verdad? Lo hacemos nosotros, los técnicos van, desmontan, todo lo demás, y Choclin hace solo el balanceo, nada más. Él no toca el avión. Igual Clerici. Después, bueno, siguiendo acá, realizar análisis vibracional y comparar lecturas de medición anteriores por un tema de degradación, que eso está importante porque es lo que nos da la pauta, ¿no? Es decir, todos estos análisis del MOR vieron que son preventivos, pero si los comparamos con los anteriores.
Entonces la parte del registro es importante. Normalmente el técnico, esa es una tarea de ustedes, el técnico no hace la comparación, salvo que nosotros en la orden de trabajo la adjuntemos, que puede ser el análisis anterior o la inspección anterior. Entonces ahí sí el técnico. Si no, es un trabajo de ustedes. ¿Entendieron esa parte? ¿Sí? ¿Eh? Hola, hola. Sí, sí, estamos. Sí, sí. Es decir, que tienen que comparar con el anterior y ahí es donde realmente toma validez el tema, ¿no? Bueno, aplicar los boletines correspondientes según el criterio MOR. Antes de iniciar la inspección, estaban estos boletines, que había que el chi detector, inspeccionar la continuidad del chi detector, debe de estar el circuito abierto, cualquier elemento metálico debe ser identificado antes de continuar con la operación, inspeccionar la caja de engranajes de aceite. Seguimos con esto. Inspección de compresor, bueno, acá lo que hablaba, ¿no? Inspección pensada para ser realizado con espejo y luz, recomendable que se haga inspección por boroscopio, se remueve la rejilla de entrada, todo eso lo vimos, volver a colocar, eso ya lo vimos bien. Del ducto de escape, lo mismo, buscar daños, impactos, erosión, papá, todo lo demás. Instalar el escape. Acá, verificar los instrumentos de cabina. Acá hay el detalle, ¿no? Inspeccionar los instrumentos de cabina para confirmar que están brindando mediciones correctas. RPM de hélice, RPM de compresor, ITT, temperatura interna de turbina, torque de hélice, flujo de combustible y presión de aceite. Estos son los instrumentos que había que verificar. Después, balanceo de hélice, y acá, bueno, todo lo que habla y el desequilibrio y todo lo demás. En este caso, el mismo Chadwin Helmut podía hacer el balanceo, que no haya un desequilibrio de 0,2 pulgadas por segundo. Acá, ¿qué más dice? 80% NG, la hélice gira 2200 RPM, todo el detalle del balanceo. Después la técnica para equilibrar la hélice, el balanceo, si está desbalanceado. Y ahora viene el análisis vibracional de acuerdo al apéndice C. Y acá él menciona, claro, lo que es, hizo una comparación de tres acciones, ¿no? El tema de la falla, la parte preventiva y la parte predictiva, que es que hay una diferencia entre las tres. Esto está muy bueno, ¿no? Que es como antes de la falla, ¿verdad? El corrimiento que hay antes de la falla, el tiempo que se pierde. Ven acá, es decir, como no está planeado, ocurre la falla y hay un tiempo que se pierde, el avión está parado, ¿verdad? Después, con el mantenimiento preventivo, ahí se disminuye, ¿verdad? Hay una falla, es decir, uno detecta y el tiempo es menor, y de reparación también, y con el predictivo, que es lo que estamos haciendo con MOR, se hacen las mediciones y se hace bueno, acá está el desbalance, que está indicado aquí, y se hace una reparación planeada. ¿Entienden esto? Está muy bueno el ejemplo de visualización de los tres ejemplos, ¿no? Esto que que él muestra acá, es lo que pasó con nosotros. Los primeros dos, en realidad, lo único que hace es modificar, o sea, cambia periodos grandes o sea, pero Periodo chico, en realidad claro. por periodos más chiquitos, pero lo único que hace. Lo único que hace, que es el preventivo, que es el que en realidad Pratt & Whitney trabaja. Es decir, por decirlo de alguna forma, el programa de mantenimiento es preventivo, ¿verdad? Son las inspecciones preventivas. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, ese es el que trabaja todos los aviones. El preventivo es el que acá en Uruguay esto es un tema, ¿no? Es decir, acá, digo, yo una de las cosas que luché, que logré al final en Aeromás era eso, ¿no? Era que el preventivo se respetara. Porque acá, y cuando los aviones están volando,
la mala costumbre que había era que el preventivo no le daban pelota, siempre quedaba para después. Entonces, es decir, cuando yo entré a Aeromás, estábamos en esta franja de acá arriba. Y le estoy hablando del 2017, ¿no? 18, no me acuerdo cuando entré. ¿Ah? Estaban acá. Ellos trabajaban, los aviones volaban y cuando se rompía, el mantenimiento preventivo no lo hacían, pero no con la rigurosidad que tenía que estar. Estaban acá parados, tal cual. Y era uno de los problemas que tenían. Tal es así que los aviones no habían quedado parados, por cosas que podían prever, ¿no? De acá, lo pasé para acá, eso ya por un tema de principios, de mantenimiento preventivo, y me puse duro en eso. Entonces acá también el mantenimiento preventivo, exactamente como decís vos, Gabriel, achica los periodos, pero no logra prever la falla. El predictivo, que está acá, sí. ¿Entienden la diferencia, verdad? El predictivo, en el caso nuestro. Pero se nota, o sea, se hace nota, o sea, son periodos cortos en los cuales yo ya voy previendo de que, o sea, y no estamos hablando de preventivo, sino que voy previendo en base a los análisis que tengo y a los datos que tengo, si realmente necesito hacer una reparación, un overhaul, o lo dejo tal cual está y que siga. Exacto, exactamente. En este caso nuestro, que por eso viene el ejemplo y vale mucho conversarlo porque es algo muy, muy rico, es que nosotros, como le dije, detectamos un problema de vibración de acuerdo a AMOR, estamos en el mantenimiento predictivo, el avión siguió volando, voló 6 meses, le cuento. Nosotros controlando, es decir, cada 6, achicamos el periodo, pero bueno, hicimos creo que 2 análisis vibracionales. En el medio redujimos el periodo de análisis de aceite para ver los desgastes y todo lo demás. Detectamos que en el análisis de aceite ya había empezado a aparecer partículas de esas ppm muy, muy chiquitas, presentando desgaste del cojinete del rodamiento que el mismo sistema MOR de vibracional decía que se estaba teniendo problemas. Entonces, de mi lado, yo me quedé tranquilo porque ya lo teníamos controlado. ¿Me entienden? No era que no habíamos encontrado el camino, ya estaba el camino. Vibracional, pico, ese rodamiento, análisis de aceite. Más o menos se tenía previsto el tiempo de la falla, ya sabían con cuánto antelación podía empezar a fallar. Exacto. No, y que había que cambiarlo. Entonces, Claro. dio el tiempo para, como le había dicho, negociar con el dueño de la empresa, que no fue fácil, que asumiera que lo que estábamos mostrando, sí, que aparte se acuerdan que yo lo comprobé con problemas físicos en la parte externa del motor. ¿Se acuerdan que le conté que el detector de fuego, que es un cable metálico finito que pasa por todo el motor, tenía unas abrazaderas y las abrazaderas de un lado del motor habían empezado a aflojarse? Miren los detalles que le digo. Esto es oro en polvo lo que le estoy contando. Entonces, porque eso es lo que van a tener que hacer ustedes. Es decir, mirar el tema de afuera y decir, bueno, está vibrando, a ver qué zona, pum, vamos a buscar exteriormente. En vez de solo mitigar los síntomas, es hallar la causa de la enfermedad. Exactamente. Eso es un principio. Yo lo tengo como principio de vida, ¿no? Pero bueno, también lo aplico en la aviación. Entonces, vamos a ver la causa. Vamos a ver, si después que tenemos la causa, vamos a ver cómo se manifiesta, y entonces ahí la que tenemos controlada. Y yo sabía todo eso, determiné eso, corregimos la abrazadera, iba chequeando el análisis. Entonces, porque yo estaba asumiendo en esos 6 meses, asumí que el avión podía, asumí en mi espalda total, solita, ¿entiendes? Porque si no me cortaba la cabeza. Asumí frente a Aviación Civil y frente al dueño de la empresa que el avión podía seguir volando porque yo lo tenía controlado. Y cuando me preguntaban, le mostraba y nadie me refutaba nada, el avión seguía volando. ¿Entienden? Durante 6 meses. Ahí negocié con el dueño después de un tiempo aceptó, quería hacerlo de vuelta, entonces cuánto, no fue fácil, al final aceptó que sí era verdad, y entonces empezamos a negociar en Estados Unidos la compra de una caja para hacer el cambio, que demoró 2 meses. Se consiguió la caja porque los motores no eran tan nuevos, no sé cuánto, y entonces estamos en esta franja de acá, en donde se hizo la reparación, el avión parado, mire el poquito, y fue
totalmente planeado nosotros. Pero mire todo lo que hubo que hacer. Aquí no había en Uruguay quien lo pudiera hacer. Tuvimos que recurrir al taller de overhaul de Argentina, autorizado para Pratt Whitney. Entramos en el enlace, todo eso fue durante esos meses que el avión estaba volando. La empresa no estaba perdiendo plata y nosotros estábamos planificando una reparación. Eso es mantenimiento predictivo. Coordinamos con él, aviación civil estaba autorizado, todo el mundo sabía, notifiqué, toda esa parte estaba hecha. Cuando llegó la caja la mandamos de Miami directamente a Buenos Aires. Cuando recibió la caja, miren todo lo que hicimos para no demorar. Cuando él recibió la caja primero, la inspeccionó, verificó, dijo que estaba bien. En el momento que dijo estoy listo, nosotros le mandamos el avión, demoramos 3 días. Fue que un lunes, el martes, el miércoles el avión estaba de vuelta, con caja cambiada, con análisis vibracional hecho. Cuando llegó el avión le hizo un análisis, estaba vibrando, cambió la caja, le hizo otro análisis, dejó de vibrar y nos mandó el avión para acá. 3 días de algo que podía haber sido un desastre. Porque Podría primero, haber estado 3 meses en vez de 3 días. exacto, en vez de 3 días podía haber estado 3 meses, porque si no, no le dábamos pelota, el rodamiento se iba a romper. Imagínense el rodamiento roto en una caja, el destrozo que iba a hacer con la turbina. No Pero sabía. aparte, una rotura, o sea, que si se quiere es hasta menor, porque estamos hablando de un rodamiento, Claro. ¿ya? O sea, terminamos con una turbina muerta por 3 meses por un rodamiento que no se cambió en el momento antes que se rompiera. Todo. Cambiar porque sí teníamos las señales, porque estamos en esta franja de mantenimiento predictivo. Ajá. ¿Entienden? Sí, sí, sí. Esto está muy bueno, la verdad, para visualizar, y esto ustedes lo pueden usar como herramienta, ¿verdad? Para cuando vayan a hablar, decir, bueno, ¿en qué fase estamos nosotros? ¿Vamos acá, segunda o tercera? Y ahí ustedes implementan lo que haya que implementar, ¿no? Está muy bueno eso. Bueno, acá está como en otro caso, ¿no? Como el pickup se mide en otro ejemplo. Y acá él tiene un video, no sé si es este el video o no, que está muy bueno. No. Acá es como el pickup mide vibraciones en diferentes equipos, ¿no? Acá están mostrando cómo funciona el método, ¿no? Pickup midiendo mediciones y acá ven N1, N2 y acá da la diferente frecuencia y acá donde se miden, ¿no? Esa es un poco la... Este está muy bueno. Este está muy bueno, que es Vamos a ver acá. Ese es el video. Este es el video, mirá. A ver si lo podemos. Miren qué bueno que está. Sí, pero no es el otro, tiene el otro que está mejor. Ese está muy. ¿Ven el pick-up acá arriba? Lo estoy marcando. Esta es una de las zonas donde se coloca el pick-up. Y bueno, aquí está el ejemplo de lo que sería. Acá. ¿Ven? Es decir, muestra todo el proceso, ¿no? Lo que es el pick-up y claro, las indicaciones empiezan a mostrar una oscilación, ¿no? Eso es un poco la... Acá hay otro, a ver. Ahí van a colocar el pick-up, ¿eh? ¿Vieron? Y da los picos en la pantallita. Cuando toca en los diferentes lugares. Ahí vino Cristi. Ahí vamos al otro.
Claro, y acá es para medir qué tanto es la variación, ¿verdad? ¿Qué tanto es? Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Ven? ¿Ven cómo mide la variación de una oscilación? Esto está muy bueno porque inclusive para ver la parte de, como yo pienso que todos nosotros somos energía vibratoria, ¿viste? Esto a mí me gusta porque en realidad nuestro cuerpo es lo mismo, ¿no? Funciona igual. Los átomos se desplazan igual así porque tienen siempre algún electrón. Acá está el compresor, ¿ven? Miren qué bueno. ¿Ven la frecuencia cómo varía? ¿Vieron? Sí, 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 claro, ahí. Y ahí Sí, va, está bueno. ¿viste? Porque salta, se va del centro. Cuando se va del centro, ¿ven cómo varía? Está Sí, muy cómo bueno se el ejemplo balancea. porque empieza a interpretar el gráfico, ¿vieron? Claro. Y esa es Estamos mirando un tema de análisis vibracional de la turbina, esta, una presentación del año pasado. Bien. Yo, profe, perdón que llegué tarde, pasa que me tocó trabajar las piedras. Y viste que estaba el desfile por la batalla de las piedras, estaba llenazo los bondes y se cortaron todo, y perdí como 500 ómnibus y tal. No hay problema, igual. Está grabado, pero sí miralo porque está buena esta. Dale, sí, hoy. Dos cosas importantes que no habían sido mencionadas del MOR. Estoy mostrándole un PowerPoint del año pasado. Bien. Dice, vista de espectro de una señal medida es la descomposición de la señal en frecuencias discretas. Acá el tema de la... Esa es una vista pura del movimiento total del sensor respecto al tiempo. En la vista de la frecuencia de cada componente del tiempo nos permite ver la amplitud de forma separada de la señal recibida en el sensor. Esto se deriva de Fourier, que dice que todas las señales físicas pueden ser descompuestas en el espectro de frecuencias. Es un poco lo que interpretación de vista del espectro. Evidentemente que este era un tema que a este alumno le encantaba, ¿no? Por eso como lo agarró por Pila su cuenta, bárbara. lo agarró por su cuenta y pero vino bien porque colaboró con todos, ¿no? Acá está la diferente descomposición que hace de orden, ¿no? 1, 2x, 3x, diferentes descomposición de la frecuencia. Miren acá. Acá lo mismo. Y ahora, después, aquí está la resonancia, cuando se hace el punto de resonancia, ¿no? Que se suman las frecuencias y acá está lo que la transmisión de la resonancia, que es todas las frecuencias anteriores que están acá, ¿ven? En esta, es decir, cuando llega el tema de la resonancia, se van sumando, ¿no? Se van agregando, 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 y llega el momento de la resonancia y están todas, ¿no? Tienen las diferentes frecuencias y llega el momento de la resonancia, ¿no? Acá, acá lo mismo, ¿no? Acá ya entrando en el apéndice de la vibración, dice aumento de amplitud de vibraciones del motor cuando no funciona apropiadamente. La forma más eficiente de analizar es la comparación del test de vibración con análisis viejos del mismo motor o de un motor del mismo modelo en buen estado en las mismas condiciones. Mismo lugar de medición, mismas RPM de motor. Estas son como que las dos condiciones con las que hay que comparar. ¿Se acuerdan que habíamos visto las cartillas, la roja y la verde? Cuando Sí, sí. vimos Sí, la de las señales en del función de la, detector. de la frecuencia que medían, usaban una cartilla a la otra. Entonces, esto lo tienen que saber porque cuando van a comparar este, un análisis hecho con el anterior, tienen que comparar con la misma cartilla, ¿verdad? Y en la misma frecuencia, porque entonces ahí sí saben que el medidor está en el mismo lugar y son las mismas RPM de motor. Y al realizar periódicamente esto nos permite encontrar los problemas en etapas tempranas antes de que se escale y llegue a la resonancia, que es la que no queremos, ¿verdad?
Entonces, instalación, dice, el traductor se debe montar en la brida A, eso está especificado, que eso no lo habíamos visto, ¿no? Pero está especificado en el MOR. Se debe montar en la brida A, donde se encuentran abulonado la carcasa de la caja de reducción delantera, la trasera y el ducto de escape. Ahí se mide el traductor. Es mandatorio que sea en esta brida y recomendable que sea ubicado a las 12 del reloj. La superficie plana ayuda a soportar las vibraciones de la abrazadera del transductor. El eje vertical central del transductor debe apuntar hacia el centro del motor. Como vieron en el dibujito que pasamos el video, bueno, exactamente así, ¿no? El transductor tiene que estar vertical a 90 grados del eje, ¿no? De la turbina. Torquear el transductor al soporte con 50 a 70 pulgadas libras. No usar lubricante ni sellante, ni realizarle frenado, ya que puede causar loops eléctricos que afecten las mediciones. Asegurar que el bulón está torqueado según las especificaciones de Pratt & Whitney. Acá está la turbinita, ¿verdad? Con esta eje de la hélice, segunda etapa de reducción, primera etapa de reducción. Nosotros, el problema que tuvimos, lo tuvimos acá, en la segunda etapa de reducción. Este rodamiento era el que tenía problemas. Imagínense que este iba directamente con las turbinas, ¿no? Entonces, donde haya una rotura acá, evidentemente que este eje iba a presentar problemas de giro en las turbinas, se podía hacer un desastre, ¿no? Entonces, pero acá fue donde tuvimos el problema. Acá está la gearbox, atrás, que no es lo mismo, ¿no? Gearbox que etapa de reducciones, no es lo mismo, ¿verdad? Compresor, las etapas axiales centrífugo, turbina que mueve el compresor y después las dos turbinas de potencia. Acá es el Microbit 2. Este es el analizador que por suerte después los argentinos compraron. Tenían uno solo, el Helmut S, que nosotros hicimos un año con ese análisis vibracional, con ese equipo. Al otro año que quisimos hacer, yo les contaba que no estaba el equipo, lo habían mandado a Estados Unidos a calibrar y no lo habían traído. Y no pudimos hacerlo, tuvimos que hacerlo en Brasil. Después resultó que otra empresa, que también trabaja con turbinas Pratt & Whitney en Argentina, en Buenos Aires, me enteré que había comprado el equipo y bueno, puse el enlace con ellos. Les dije si no hacían, todavía no había hecho nadie, ningún análisis vibracional de MOR, así que tuve que hacerles, miren esto también está bueno, tuve que hacer una auditoría, hablé con Aviación Civil, les conté que esta gente tenía el equipo y me dijeron, bueno, como yo era ingeniero y todo, me habilitaron a mí a hacer una auditoría a la empresa del curso que habían hecho, de la capacitación de la gente y todo lo demás, y el informe del audito, que lo hice, ¿no? El informe de la auditoría se lo mandé a los inspectores de aviación civil a ver si lo aprobaban. Cuando me lo aprobaron, llegó todo un periodo, ahí recién pudimos llevar al bandeirante a hacer el análisis con este nuevo equipo, en Microbit 2. Todo esto que les estoy contando son cosas de trabajo que ustedes van a tener que hacer, ¿no? Por eso se la estoy transmitiendo, porque en realidad ustedes van a entrar en ese nivel de la gestión de mantenimiento, ¿no? De coordinación, lo único que van a tener que saber, por eso es interesante todos estos ejemplos, porque facilita mucho el saber de qué están hablando, ¿no? Bueno, este es el segundo equipo. Nosotros, ¿se acuerdan que lo habíamos visto cuando dimos MOR, la parte de chequeo vibracional, el apéndice C o D, no me acuerdo cuál era, el de vibracional? ¿Se acuerdan que al principio había un boletín? No se deben de acordar. Pero bueno, ahí al principio cuando vimos, en el manual del MOR del motor de la turbina, ¿se acuerdan que era para cada número de serie, no? En la parte de análisis vibracional, lo primero que aparecía era un boletín, que ya había sido aplicado. Ese boletín autorizaba a este equipo, el Microbit 2, a poder hacer análisis MOR.
Antes no se podía, antes que saliera el boletín, ahora sí. Entonces, acá lo menciona como... Este era el mandatorio, el anterior, el Chadwick-Helmuth. Esta Medio, que, ¿te medio acuerdas? la edad de piedra. Sí, de la edad de piedra, pero era la que se usaba hasta el año pasado, hace 2 años. No autorizaban otro. Sin embargo, el anterior me parece más completo. Aparte, muestra, de seguro hasta permite guardar el análisis en formato digital y todo lo demás. Es más completo, totalmente de acuerdo. Pero miren, ¿ven acá la cartilla? ¿Ven aquí? Esta es la cartilla que funciona en el equipo, ¿ven cómo funciona? Y acá está marcando, va escribiendo. Entonces, esas son las hojas que yo les decía, la verde, la roja, como que se planteaba en este equipo. Por eso está bueno mirarlas, ¿no? Entonces acá muestra la frecuencia, ¿no? Este, dependiendo del tiempo, las frecuencias en las diferentes mediciones que se pueden hacer, que esto es un poco lo que marca, de acuerdo en este, es pulgadas por segundo, creo que es en este. Acá habla de las tarjetas de medición. Entonces, ¿se acuerdan? Acá está lo que habíamos visto, tarjeta roja. La tarjeta roja dice normal de 0,50 pulgadas por segundo, IPS, pulgadas por segundo, o menos. Fuera de lo normal, acá están los rangos. ¿Ven esto que está acá pintado? ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? Los rangos de los picos donde era normal, fuera de lo normal, problema potencial e inaceptable. Esas son, y acá iba de 150 a 14.000. Después están las tarjetas verdes, en donde ya es otra frecuencia, acá están, de 9.600 a 900.000. Y acá se mide de 40G normal, menos de 40 a 60, problema potencial e inaceptable. Son las tres en la tarjeta verde. Acá explica cómo se selecciona la potencia del motor. Dice, recomendada es la potencia de crucero o de ascenso, ya que es la más representativa de la operación del motor. En 2 etapas de turbina, la selección de potencia debe asegurarse que existe una velocidad diferencial de la etapa de gas y de potencia, ya que al 88% de NG, que es velocidad del compresor, y 100% de NP, velocidad de proper de hélice, la cual es constante. Las velocidades de ambas etapas son de 33.000 RPM. Entonces se deberá elegir una velocidad mayor al 92% de NG, que es 34.500. Esto es la potencia que se elige. Y el gear mesh, ¿se acuerdan que vimos lo que era el mesh? ¿Se acuerdan de esto del mesh? ¿O no? ¿No eran los dientes de los engranajes? Sí, no, era la frecuencia de los dientes de los engranajes. ¿Se acuerdan que vimos la fórmula? Después tienen que Sí, sí. repasar eso. Vimos la fórmula que era la frecuencia por la RPM, entonces daba el mesh. ¿Se acuerdan que habíamos visto una tarjeta que tenía los diferentes eh, accesorios del motor con las diferentes velocidades de los ejes y el mesh correspondiente? ¿Se acuerdan? Entonces ellos con el mesh, que sería la frecuencia de vibración de ese engranaje asociado con ese eje, sacan las frecuencias normales. A partir de ahí pueden medir las variaciones que hay. Si está por debajo o por encima, ¿entienden? Pero para poder tener la normal tienen que sacar el guiar mesh. Entonces acá dice, la frecuencia de malla de engranajes. ¿Entienden? De malla de engranaje porque es, por ejemplo, el de starter está ahí, la bomba de combustible está ahí, es una malla de engranajes, pero cada uno tiene una frecuencia diferente. ¿Se acuerdan que habíamos visto una hoja
donde estaban las frecuencias y el gear mesh para cada uno. Entonces, esto dice, la frecuencia de malla de engranaje es el resultado de la multiplicación del número de dientes del engranaje por la velocidad de giro del engranaje. Acá está. Gear mesh, la frecuencia del gear mesh. Número de dientes por RPM. Que esto lo dimos, le di a ellos lo mismo que le di a ustedes, ¿no? La gráfica esa de el PDF que ustedes lo tienen porque se lo pasé por WhatsApp, de cómo sacar eso. Entonces acá está un ejemplo. Miren qué bueno que está el... Entonces dice, acá hay una red, ¿verdad? En donde hay dos engranajes unidos, uno tiene una cantidad de dientes y el otro otra. Acá uno tiene 24, acá 38, pero este pasa al de 19, acá al de 75 y pasa al de 17, y acá este no lo sabemos y este 49 RPM. Entonces acá hace el cálculo de cómo sacar esta. ¿Entienden? De esta red de engranajes en donde el mesh está dado, acá ven que lo hacen cada uno. Por ejemplo, velocidad de entrada, 1492 CPM, ¿no? El mesh es este diente, la cantidad de dientes 24 por 1492 y da 35.808. Esa es la frecuencia. Esto está bueno, ¿eh? Está bien bueno esto, ¿eh? Para que les quede claro. Da la frecuencia de este engranaje con este eje. Abajo. La velocidad que entra acá de frecuencia, ¿cuál es? 35.808. Pero acá tiene 38, ¿verdad? Y entonces acá lo divide, porque acá va a ser el otro pasaje. Entonces le queda 942 CPM, porque acá hay una reducción, ¿verdad? Es decir, tiene más dientes este que el otro. Acá entra en este 19, que es el más chico, 19 por la velocidad, que es 942, le da 17.904 a este. La de 17.904, otra vez para más grande, dividió 75. Lo baja. Entonces lo baja a ¿cuánto? 238,72. Aquí 17, por eso le da la que entra acá, la frecuencia 4.058 o 68. Y acá otra vez lo reduce y la velocidad es 49, que está acá, que es la entrada de acá, ven que la tiene 49, y entonces saca esto, esto dividido 49 le da 82,8, que sería, ahí saca la cantidad de dientes, porque sacó la frecuencia, saca la cantidad de dientes que tiene acá, que sería 83, ¿no? 82,8, 83. ¿Entendieron el funcionamiento de la red esta, que está muy bueno? Sí, ¿Sí? sí. Perfecto. Está muy bueno este ejemplo. Si quieren, les paso después el PowerPoint, que la verdad que está muy bueno. Y acá habla bueno, de acá están dos. Un eje con el enganche, con un rodamiento, con un engranaje con el otro, ¿verdad? Y acá está hablando de las diferentes velocidades de uno y al otro, pone el ejemplo, y acá abajo la entrada y la salida de uno de ellos. Y acá está tratando exactamente en este motor lo que Moore hizo, ¿verdad? Que es lo que se explicó anteriormente, está acá mostrado. Entonces ven, 6.250 RPM, esta es bomba de combustible y FCU. Después, starter generador, después, esto es la bomba acá de bomba de presión de aceite, la principal, taco generador, bomba de recuperación de aceite. Acá están los boletines que aplican. Entonces, en esto que está acá es lo mismo que vimos en el ejemplo anterior,
en donde, ¿qué hizo Moore? Sacó la frecuencia de cada uno de estos. Entonces, cuando hacemos el chequeo vibracional, como son frecuencias bien diferentes a las que tiene la turbina, ellos saben dónde puede estar la falla. Entonces, capaz que le dicen, mire, la falla está en el eje de la bomba, ¿entienden? Porque está medida, está puesta la frecuencia a todo el motor, no solo a la parte de turbinas y caja de engranaje o caja de reducción, que son tan diferentes, ¿no? Sino que la parte de accesorios también. ¿Se acuerdan de la hojita esa que vimos, ¿no? Con los accesorios y el mesh de cada uno. ¿Se acuerdan de eso? Hola, hola. Sí, hola. ¿Se escucha ahí? Sí. Sí, ahora sí. Bien. ¿Se Sí, sí, acuerdan a de mí se eso? me dio Sí, que se sí. había congelado. ¿Eh? Sí, Ah, se había congelado. sí. ¿Se acuerdan de la hoja esa que vimos donde estaban las diferentes frecuencias y el mesh de cada uno de los accesorios? Sí, ¿Sí? hace un Bueno, par de clases, sí. sí, bueno, eso tiene que ver con esto que estamos midiendo acá exactamente. Eso es lo que se aplica, el mesh de cada uno de estos. Esto está buenísimo. Acá está, miren. Exactamente. Esta fue la hojita que vimos. Frecuencia de malla de engranaje de diferentes componentes. Acá estaba. Estaba para diferentes por ciento de velocidades, ¿se acuerdan? Velocidad del compresor, 37.500 RPM. Entonces acá está lo que yo le estoy diciendo. Lo que vimos acá, ¿verdad? La entrada, esto que vimos acá, el eje, a cuántas revoluciones, el eje, la cantidad de dientes que tiene el engranaje que está movido por ese eje. ¿Entienden esto? Sí, es más, a mí me tocó justamente una de las... había que sacar el eje ese en la presentación que me tocó hacer a mí, Sí, hablaba del eje y lo claro. que había que revisarle y lo que había que medirle. Exacto. Entonces ahí lo importante que ustedes sepan que es el eje con el engranaje, y de ahí se saca el mesh, que es la frecuencia, ¿no? Es los dientes del engranaje ese por la velocidad de entrada del eje. Y acá está el starter, tiene esta RPM, la control de combustible esto, los diferentes accesorios, bomba de recuperación de aceite, ¿ven? Entonces, esto le da a Moore las frecuencias de cada uno de estos. A partir de ahí, Moore determina si la frecuencia se va para arriba, para abajo, para dónde, ¿entienden? Y da los límites. Después, acá tabla de relación de RPM en caso que no se use una NG mayor a 92%. Ah, y acá da para cada uno, se puede calcular las RPM en función de la NG y dan el coeficiente para cada uno de acuerdo a cada accesorio, ¿verdad? Y acá, bueno, esto es lo que vimos, la frecuencia de malla del engranaje. Acá lo mismo, pero a 33.000 RPM, y esta es para la velocidad de la turbina de potencia, tiene otra frecuencia y mide otras cosas, ¿verdad? Primera etapa, planetario, primera etapa, de segunda, y está lo mismo acá. Dice, no corresponde a Moore diagnosticar o identificar las vibraciones fuera del motor, pero por otro lado, cuando la información está disponible es útil ponerla en uso. Las frecuencias por debajo de 1000 ccpm no corresponden al motor. Que esto lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Que había unas frecuencias muy bajas que estaban, a ver si alguien se acuerda. Sí, que correspondía al empenaje ¿O a qué más? o a fuselaje. Pero ¿y en el fuselaje por qué? Eh, Lo maté con esto. ¿Se acuerdan cuando vimos la frecuencia de 150, aquellas bajas?
hicimos la aclaración que eso no corresponde a vibraciones de motor, pero que Moore igual lo detecta y que tenía que ver con otra cosa que tenían que ver, o con el empenaje, o con el fuselaje y el tren de aterrizaje. Ah, y el tren, no ¿De me acuerdo? acordaba. Era el tren de aterrizaje que era cuando los impactos, ¿verdad? Las diferentes frecuencias que son más bajas, que no tienen que ver con el motor, pero que Moore también las identifica, que es lo que está mencionando acá. Bueno, acá hay otras técnicas, dice, si las lecturas son confusas y difíciles de identificar, existen otras técnicas que pueden ayudar. Repetir la prueba de vibración a una velocidad menor de compresor con una reducción del acelerador. Si la primera lectura fue tomada a 95% de NG, se deberá tomar la segunda a 90 de NG. Las frecuencias, todo esto lo dice Moore, las frecuencias horizontales en la tarjeta roja asociadas al compresor y la caja de accesorios se deberán reducir en un 94.73 de los valores originales. Si lo que cambia es la amplitud, entonces se deberá sospechar de la hélice, ya que la misma cambia el ángulo de ataque cuando se varía la velocidad del compresor para mantener la velocidad constante. Es decir, a nosotros nos pasó, está bien que lo menciona acá, en el primer análisis que hicimos con el Helmut en Argentina, el que midió detectó que la hélice tenía vibración, porque se mide con la hélice instalado, ¿no? Es decir, motor y hélice, ¿no? El turbo propulsor. Motor y hélice. Entonces, por eso, que eso no se los dije, por eso Moore manda a hacer el balanceo de hélice. ¿Entienden? Manda a hacer el balanceo de hélice porque cuando va a medir las vibraciones, la hélice tiene que estar balanceada. Si no, le Considera el induce, conjunto uno solo. ¿eh? Considera el conjunto como uno solo. Como uno solo, y por eso manda a balancear la hélice, porque entonces si no, la hélice induce vibraciones al motor. Y en el caso nuestro pasó, es decir, la hélice tenía vibraciones y el técnico nos dijo, miren, las vibraciones del motor están dentro de lo normal, igual hay unos picos que para mí son inducidos por la hélice porque la hélice estaba fuera de vibración, de nivel, de balanceo. Y es lo que está diciendo acá. Una de las formas de determinar es reducir las revoluciones y ver si el problema es más de la hélice que de la turbina, ¿no? Acá dice repetir la prueba a una velocidad menor. Hay que tener cuidado de no pasar de torque a la hélice, ya que al mantener la velocidad del compresor constante, una reducción de la velocidad de la hélice significaría un aumento en el torque. Si la primera lectura se tomó al 99 de NP, tomar la segunda al 95. Así que dan los pasos a seguir una por una. Frecuencia de hélice no centrada, frecuencia por viento cruzado mayor a 20, que eso también es una limitante, ¿no? No se podía hacer el chequeo vibracional si había viento de más de 20 millas por hora. Eso también influía. Frecuencia de hélice defectuosa. Todas estas son otras posibilidades. Si la frecuencia de vibración que no se puede identificar no cambia con una variación de la velocidad de la hélice, esa vibración no está asociada con la turbina de potencia, ni con la reductora, ni con la hélice. Entonces ya vamos como centrando. Si luego de cambiar a ambas velocidades, NG y NP, no cambia la frecuencia de vibración, entonces la falla no está asociada ni con el motor ni con la hélice. Otras posibilidades o fuentes pueden ser el traductor de vibración, el mismo que estamos trabajando nosotros, o los soportes de montaje. Los soportes autorizados en la brida Unión A debiéndose instalar en el mismo lugar cada vez que se realice una prueba vibracional. El uso de otro soporte de instalación de arandelas entre el soporte y la brida puede ocasionar vibraciones, dificultad de comparación y degrada el propósito del análisis. Uso de diferentes montajes, mire lo que da. Puede dar indicaciones solo con el uso de diferentes montajes. Nada más. Bueno, ahí pone las gracias y acá pone
Ah, estos son los videos que... este no lo habíamos visto, a ver si está. Y lo tenemos aquí. Los otros dos sí lo había visto. Acá no me da para... Ahí empieza. Hola y bienvenidos al cuarto video en nuestra serie Análisis de vibraciones para principiantes. En este video explicaré simplemente cómo crear un recorrido de medición en fábrica conocido como ruta para su mantenimiento predictivo y cuáles son los principales valores para la inspección dinámica por vibraciones. Así que comencemos con esos términos: frecuencia, amplitud y periodo. Lo están viendo, La ¿no? Sí. frecuencia es, en la medición de vibración, Sí, se escucha clarito. el número Sí, de sí. ocurrencias de un evento por segundo y la unidad es Hertz. El periodo es la duración de un ciclo en un evento que se repite, por lo que el periodo es el inverso de la frecuencia. Vea en esta imagen la diferencia entre frecuencia y periodo. La amplitud es la extensión máxima del evento que se repite. Existen varias definiciones de amplitud, que son todas funciones de la magnitud en la diferencia entre los valores extremos de la variable. El valor RMS para funciones sinusoidales es 1 dividida por raíz cuadrada de 2. Equivale aproximadamente a 0.7 de la amplitud pico. El valor RMS es el valor más utilizado. El valor de velocidad para máquinas rotativas y sus partes se mide en revoluciones por minuto, RPM. La amplitud se puede medir o mostrarse en 3 tipos de magnitudes físicas, como sabes por videos anteriores: desplazamiento, velocidad y aceleración. Desplazamiento significa la distancia entre la posición de reposo y máxima. Nos dice qué tan lejos se está moviendo el punto medido. Las unidades son milímetros, micras o centésimas de pulgada o milésimas de pulgada si lo prefiere. Las unidades son milímetros por segundo o pulgadas por segundo. La velocidad más alta está en el medido del movimiento. La aceleración es la tasa de cambio de una velocidad con respecto al tiempo. Nos dice qué tan rápido cambia la velocidad del punto medido. Las unidades son Gs o
metro por segundo cuadrado. La mayor aceleración se da en puntos donde el movimiento invierte la dirección. Tenemos dos formas principales de mostrar la señal vibratoria. Para nosotros esto significa frecuencia y amplitud. La primera de ellas es la forma de onda en el tiempo o dominio de tiempo. Para el valor de desplazamiento es el gráfico del movimiento total de los sensores en el tiempo. Para otras cantidades físicas es su registro de cambio a lo largo del tiempo. La forma de onda en el tiempo muestra un registro breve de vibración. El segundo tipo es el espectro o dominio en frecuencia. Es la forma de graficar la vibración de cada componente en frecuencia del movimiento total del sensor. Eso es lo que usamos, ¿verdad? Nos permite ver todas las amplitudes de frecuencias de las que está compuesta la forma de onda de tiempo por separado. Según la transformada rápida de Fourier, cualquier señal física se puede descomponer en varias frecuencias discretas o en un espectro de frecuencias en un rango continuo. Pueden imaginar un espectro como un ecualizador que visualiza las amplitudes de las frecuencias de las que está formada la música. Para una mejor comprensión, imagine una bancada con dos motores montados sobre ella. Los motores tienen distintos desequilibrios y distintos valores de velocidad. Si coloca el sensor de vibración en la bancada, puede medir el valor global de esta manera: 6.3 milímetros por segundo. Pero no puede distinguir qué motor está causando la mayor parte de la vibración medida. Después, puede mirar la forma de onda, dominio en el tiempo. Verá esto. La señal se compone de dos excitaciones vibratorias separadas de cada motor. Probablemente tampoco pueda identificar la fuente de vibración. Finalmente, elija visualizar el espectro de la señal registrada. Entonces, la señal se descompondrá en frecuencias discretas y se le mostrará desde este gráfico. Y desde este punto de vista se puede decir fácilmente que el motor con la velocidad de 40 Hz está causando el problema. ¿Cómo crear un viaje de medición en fábrica? Démosle un nombre diferente: la ruta. ¿Por qué? Para el comienzo de nuestro programa de mantenimiento predictivo, utilizaremos dos tipos de registros por punto de medición según lo acordado. Consulte el elemento 1 en la imagen de nuestro software DDS. Estos son la velocidad en milímetros por segundo y la aceleración medida en Gs. Estas dos celdas de datos se encuentran debajo del punto de medición, elemento 2 de la imagen. El punto de medición es el lugar de la máquina donde realizaremos la medición. Habrá más puntos de medición en cada máquina. Por ejemplo, en cada soporte de los rodamientos de la máquina, más uno en la dirección axial del conjunto de la máquina. Otro es el artículo 3, que es nuestra máquina o conjunto de maquinaria. Podemos crear más máquinas
y pueden ubicarse debajo de una sección o división de su empresa. En nuestro ejemplo es el departamento 1, que está representado por el número 4 en la imagen. Supongo que estará de acuerdo que en este boceto parece un árbol con ramas, y así es como lo llamaremos, el árbol de ruta. Crearemos nuestro árbol de rutas en el software DDS y básicamente nos guiará a qué área debemos ir, a qué máquina y dónde colocar el sensor para tomar nuestros registros. Hemos creado muchos videos tutoriales de DDS que describen, por ejemplo, cómo crear el árbol de ruta, cómo trabajar con gráficos, cómo establecer límites de vibración y mucho más. Suscríbase al canal de YouTube de Adash y aprenda muy rápidamente cómo usar nuestros productos y cómo obtener el máximo rendimiento de su programa de mantenimiento predictivo. Ahora ha creado su árbol de ruta y mide regularmente sus máquinas, por ejemplo, 2 veces al mes. Es hora de seguir la tendencia de la vibración en los puntos de medición individuales y ver su evolución en el tiempo. Tendencia estable. Su tendencia de medición de velocidad y aceleración es estable como en la imagen. Una tendencia estable con valores aceptables significa que su máquina o rodamiento está funcionando en condiciones estables. Entonces, no debe preocuparse y esta máquina se puede operar sin restricciones. Atención, incluso si la tendencia es estable, puede haber casos en los que la máquina se averíe sin previo aviso. Esto puede suceder, por ejemplo, si la máquina funciona con algún defecto de fabricación. No sucede muy a menudo, pero sucede. Tendencia inestable. Tendencia ascendente. Está aumentando su tendencia de medición de velocidad o aceleración como en la imagen. ¿Es la medición de velocidad? Entonces, como aprendimos, será una falla mecánica relacionada con la velocidad de la máquina, como desequilibrio, desalineación y holguras. Debe medir la máquina con más frecuencia y buscar un análisis más profundo de la máquina para averiguar cuál es el problema. ¿Es la medida de aceleración? Esta medición de frecuencia más alta suele estar relacionada con los rodamientos. Engrase el rodamiento, míralo con más frecuencia y si el valor sigue aumentando, debe planificar el cambio del rodamiento. Nuestro sistema experto FACIT le ayudará a descubrir la causa de la degradación de la condición de la máquina. También puede simplemente establecer la tendencia de los valores FACIT y ver la tendencia de desalineación, desequilibrio, holgura y estado de los rodamientos de sus máquinas. El mantenimiento predictivo y en particular la medición de vibraciones es uno de los mayores y más probados métodos para conocer el estado real de su maquinaria. Le permite realizar un seguimiento de su estado a lo largo del tiempo y permite planificar y programar posibles reparaciones de la máquina. Sin embargo, nunca puede funcionar al 100% y aún pueden ocurrir algunas averías repentinas de la maquinaria. Para mantener su maquinaria en funcionamiento, intente hacer algo más que medir regularmente sus vibraciones. Sea inteligente, intente conocer su máquina. Mantenga su maquinaria limpia.
observe la máquina, busque posibles fugas de aceite, fugas de aire, etc. Busque posibles grietas en los cimientos, grietas en la estructura, pernos sueltos. Escuche la máquina. Especialmente, busque cambios repentinos de ruido. Comparta información sobre la máquina. Utilice el sistema de compañeros. En otras palabras, si descubre algún comportamiento inusual en alguna máquina, dígaselo a sus compañeros de trabajo. No solo puede evitar una avería inesperada, sino puede también salvar la vida de su colega. Como puede ver, los conceptos básicos del análisis de vibraciones no son tan difíciles y la falta de conocimiento o práctica no le impide comenzar con el mantenimiento predictivo. Hola y Muy bueno, bienvenidos al cuarto video. Muy bueno. Acá da un repaso y todo lo que dijo se aplica para nosotros. En vez de máquina, podemos Motores. de turbina, ¿verdad? Todo se aplica. Inclusive lo que decía de mirar las vibraciones, de mirar el motor por fuera, las pérdidas y todo lo demás, es algo que ustedes tienen que tener implícito porque es por ahí mismo, ¿no? A ver si tiene alguna cosita más como antes de terminar. Este estaba muy bueno. Este de 40 minutos, así que no lo vamos a poder ver todo. A ver qué pasa en la parte de... Base of the peak broadens out. Anyway, the key take. Este ya está en inglés. No, este no lo vamos a ver. Pero yo les paso el PowerPoint y después si lo quieren ver, lo pueden... ¿Entendieron esta parte? Está muy bueno, ¿eh? Sí, está claro, está. Está bien, bien clarito y entrándole a un tema de cierta dificultad, en donde quedaron claras las cosas, queda claro qué es lo que se mide, cómo se determinan los gear mesh, el espectro de frecuencia, que por qué de las tres opciones de medición trabajan con el espectro de frecuencia, que es el mejor, que era, todo esto fue lo que dijo acá Ezequiel, ¿no? Ahí en el video que vimos está como el resumen de lo que él fue mostrando y que tiene que ver con lo que trabaja la MOR, ¿no? Con ese espectro de frecuencia para sacar el problema dónde está situado, ¿no? En qué nivel de vibración en función de los hertz que tiene y del mesh de cada parte, como quien dice. ¿Alguna duda de esto? ¿Alguna pregunta? Está muy bueno esto. Sí, el detector, ¿qué tipo de mantenimiento lleva? Bueno, ahí ya me mataste porque eso yo no tengo el equipo, nunca tuvimos el equipo, ¿viste? Ahí ya tendría que hablar con la gente que maneja el equipo. Pues No, eso en realidad es un transductor. es un Piezoeléctrico. traductor. Es Es un un traductor. transductor piezoeléctrico. Mm. O sea, el aparato ese, a grosso modo, por lo que estuve viendo, es un osciloscopio con un transductor piezoeléctrico que Claro, lee la vibración y el osciloscopio que le muestra el gráfico. exacto. Sí, básicamente es eso. Y después la interpretación en función de las cartas que ya están medidas para cada revolución diferente, que eso es lo que
lo que Moore definió, ¿no? Es decir, porque en realidad, después que tenés la señal, tenés que verla cómo la decomponís, dónde es que encaja para saber qué es lo que están midiendo y qué resultado podés tener, ¿no? Por eso la tarjeta verde y la tarjeta roja que la hace. Y lo bueno es a ver si lo tenemos acá. ¿Dónde está esto? Todo esto fue lo que vimos en el grafiquito. Este concepto de predictivo, preventivo y a la falla aplicado al mantenimiento aeronáutico entra por todos lados. Esto está buenísimo. Después, si lo querés ver, Cristian, está en el grabado ahí, viste, está muy bien los conceptos que se manejan en estas tres franjas y lo que evitamos. Y aparte ahí en el video les explico lo que nosotros realmente comprobamos con el análisis vibracional el cambio de una parte de la caja de reducción planificada. Entonces entramos acá, en este lugarcito. Ese concepto está muy bueno. Así que bueno, no les voy a dar más masa por hoy, lo hicimos recreo, así que vamos a cortar por acá. Yo voy a seguir terminando de hacer las calificaciones de los PowerPoint de ustedes y, como dijimos al principio, en el fin de semana voy a armar un Word de preguntas para pasarles para que ustedes puedan responder de lo primero que habíamos dado, ¿no? No de More. More no, More va ahí después. De todo lo primero que dimos. De la parte de turbina, la parte de estator, la parte de pulso reactor, toda esa parte. Eso va a ser la primera. Y yo voy a ponerle, ¿no? En el WhatsApp los temas que van con del PDF que ustedes tienen y las preguntas relacionadas con eso específicamente. Para que ustedes después lo entreguen al jueves y ahí van a quedar ya con dos notas y bueno, ahí después seguimos, ¿no? Después le vamos a entrar el próximo jueves a la parte de potencia equivalente y todo lo demás, que también tengo unos PowerPoint ahí preparados bien, bien interesantes. O sea que la notita esta es desde lo del Carmona y principalmente lo que vimos en el Carmona. Exacto, lo que vimos en el Carmona y del, Sí, y sí. del, y del Y la PDF. parte de los estatos y los pulsos rectores y eso. Exactamente, eso va eso. Esta parte de More no, More va a ir por otro lado. Entonces, después, ¿no? Más adelante, pero es la otra parte la que va a estar ahí, que igual yo les voy a detallar los apuntes. Yo verifico, para hacerle los test, verifico lo que yo después de cada clase anoto en la libreta todo lo que dimos y todo lo demás con bastante detalle. Entonces, voy verificando ahí para no tener error de cada clase y de ahí le anoto los temas, de dónde sacar la fuente que ustedes ya la tienen y ahí ya queda, como hicimos con el otro, ¿no? Con el de proyecto y cálculo. Esto es lo mismo, que va a ser para el otro jueves. Y ahí ya quedamos al día con las notas y bueno, y vamos a ir con la segunda parte del tema. ¿Ok? Bien, bien, bien. Bueno, está muy bueno. Esto después se lo paso al WhatsApp, el PowerPoint este. Ah, Espero que impecable. tiene muchas fotos, espero que banque. Si no, se los paso por email. Bueno, muchas gracias. Bueno, buen fin de, profe, buen fin de Ulises. La semana que viene. Nos vemos, gracias. Ponemos aquí. A ver, ponemos aquí.